Hola a todos, soy el mago del inglés, The Wizard of English. La sesión de hoy se titula Dime cuánto. ¿Por qué? Porque hoy hablaremos un poquito por encima de los cuantificadores, ¿de acuerdo? ¿Vale? Ahora os voy a apuntar de manera simple y sencilla los 4 cuantificadores básicos y los voy a desarrollar un poquito. Vamos allá. Bueno, primero os he puesto aquí una clasificación de los nombres en inglés, porque eso es importante. A la hora de utilizar los cuantificadores debemos tener en cuenta el nombre que acompañan. Y los nombres en inglés se clasifican entre contables e incontables. Bien, básicamente lo contable es lo que se puede contar, como su nombre indica. Puedes decir 1, 2 o 3. Por ejemplo, una silla, 2 sillas, 3 sillas. Esto es contable. ¿Por qué? Porque se pueden contar. Sin embargo, hay otros tipos de nombres que son incontables, que no se pueden contar. Como por ejemplo, homework, que son deberes. Y si lo analizamos un poquito en castellano, tú no dices tengo un deber o 2 deberes, tengo muchos deberes o tengo pocos deberes, no se pueden contar, no utilizamos tengo 2 deberes, por ejemplo, son deberes, ¿sí? ¿De acuerdo? O lo mismo pasa, por ejemplo, con todos los líquidos en inglés, todos son incontables. Vamos a ver, cuando tú vas al restaurante y pides un agua, no estás pidiendo agua, estás pidiendo una botella de agua. La botella es lo que puedes contar, pero tu agua no la puedes contar. Hay mucha o hay poca. Hay litros, los litros se pueden contar. 1 litro de agua, 2 litros de agua. Pero tú no puedes decir 2 aguas, no, es 2 botellas de agua, lo que estás pidiendo ciertamente. Con lo cual, no es tan diferente del castellano. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendremos que pensar si el nombre es contable, insisto, le puedes poner delante 1, 2 o 3, o es incontable, ¿sí? Entonces será o mucho o poco, ¿de acuerdo? Los contables trabajaremos con 1, alguno, 2, 3, lo que sea, y incontable será mucho o poco, porque no se pueden contar, ¿de acuerdo? Teniendo esto en mente, vamos a los cuantificadores. Muy bien, pues aquí tenemos un poquito la clasificación que hemos hecho antes de contable, como veis, contable, contable e incontable. Bien, he hecho una subdivisión porque dentro de los contables, como podéis ver, está el contable singular, por ejemplo, una silla, o está el contable plural, por ejemplo, unas sillas. ¿De acuerdo? Vale, entonces tenemos contable e incontable. Pero en contable tenemos que entender que es contable, puede ser singular o puede ser contable plural. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, vamos a ver. Para contable y singular, por ejemplo, una casa, tenemos A. A es para contable singular. ¿De acuerdo? Si el nombre, como house, es contable y además es singular, entonces utilizaremos A. Bien, cabe recalcar que si nos encontramos en este caso y la siguiente palabra, es decir, el nombre, empieza por vocal, como he dicho aquí, para que no leamos A, que pareceremos medio tontos, ponemos una N. An apple. Es lo mismo. Esto es lo mismo. Lo que pasa que para evitar el mismo fonema, es decir, la misma letra 2 veces, añadimos una N delante. Pero esto solo ocurre cuando la siguiente palabra empieza por vocal, como aquí he indicado. ¿De acuerdo? Es decir, esto de aquí se pone en contable singular. Bien, por otro lado, ahora tenemos contable plural, ¿de acuerdo? Hemos quedado que los contables, pues claro, si yo digo pues mesa, pues puede ser una mesa, pueden ser 100 mesas, con lo cual lo contable siempre tiene la flexión de número, singular o plural. Muy bien, si nos encontramos con un nombre contable plural, utilizaremos ya no a, que está restringido al singular, sino some, que esto ya son unos o unas, algunos o algunas. Entonces tenemos some houses. Fijaros, os he puesto aquí el mismo ejemplo en la versión de singular con a y la versión de plural con some. ¿De acuerdo? Muy bien. Y además, si el nombre es incontable, porque insisto, los nombres a grandes rasgos se determinan entre contables e incontables, si es incontable también se pone some. Como por ejemplo, some homework. Tengo algunos deberes. ¿De acuerdo? Suena mucho mejor que tengo un deber, ¿no? Cuando tú le preguntas a tu hijo,
¿Tienes deberes? Tú no dices tienes un deber o dos deberes, no, tienes deberes y él te dirá pues muchos o pocos, pero no te dirá sí tengo 2 deberes, no, eso no lo decimos, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es incontable, lo sabemos, pero no somos conscientes de ello, porque es incontable, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí veis el ejemplo, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien, dicho esto, ya tenemos cubierto los 2 tipos de nombre, los contables singulares y plural y los incontables. Y ahora hablaremos de mucho y poco. Vamos allá. Muy bien, pues aquí os he puesto este diagrama fácil y sencillo, como nos gusta, sobre cómo funcionan estos cuantificadores. He discriminado entre contable e incontable, como siempre, y he puesto mucho y poco. ¿Sí? Vamos a ver. Contable, mucho, por ejemplo, pues no sé, casas, ¿no? Hay muchas casas. Casas es contable, entonces será many. ¿Por qué? Porque casas es contable. Bien. Si es incontable, entonces será much, ¿sí? Por ejemplo, water, ¿no? There is much water. ¿Por qué? Porque water es incontable, como os he dicho antes. Bien, vayamos al contable otra vez, para decir poco. Si hay pocas casas, como he dicho antes, pues serán few houses, ¿de acuerdo? Y si hay poca agua, pues como agua es incontable, será little, ¿sí? O poca paciencia, que es lo que a veces los profesores no tenemos. Poca paciencia. Paciencia es incontable. ¿Por qué? Vamos a pensar. Tú no tienes una paciencia, 2 paciencias, 3 paciencias. Tienes paciencia, mucha o poca. ¿De acuerdo? Pues hay muchos profesores que tienen little patience, que es poca paciencia. Vale. Bien, para el mucho cabe recalcar que en caso de duda, no sé si poner many o much, porque no sé si el nombre es contable o incontable, cabe decir que a lot of sirve para los dos. Es decir, en caso de duda, siempre te puedes refugiar en a lot of. Esto es un life saver, como, en otras palabras, un salvavidas. Si no sabes, no tienes clara diferenciación, puedes poner para mucho solo, para poco no, ¿eh? ¿De acuerdo? Para mucho puedes poner a lot of, que es un montón de, que a efectos de semántica significa lo mismo, ¿sí? Ahora os voy a poner unos ejemplos para ver cómo esto se traslada a la práctica. Vamos allá. Muy bien, pues vamos allá con un poco de ejemplos, ¿eh? Partimos de la base de contable mucho y poco e incontable mucho poco. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Trabajamos con el there is, there are, que ya hemos trabajado. ¿Y qué verbo es este? ¿El ser estar? No, es el verbo haber, como ya hemos aprendido en anteriores ediciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Hay, sí, there are, muchas casas en la calle. Muchas casas. ¿Por qué? Porque casas son contables. Como hemos visto antes, contable para mucho, many, ¿sí? Sin embargo, para decir pocas, ¿sí? Si tenemos un poquito la gráfica que hemos hecho antes, there are pocas casas en la calle. Es decir, estas 2 frases significan lo contrario. En la primera hay muchas, en la segunda hay pocas. Many para contable, muchas, few para contable, pocas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos al incontable. Y aquí me he puesto un poquito juguetón, de manera que las 2 frases significan lo mismo, utilizando palabras diferentes. Vamos a ver cómo hemos hecho esto. No hay, ¿sí? Esto está negado, ¿no? Entonces, no hay mucha agua, insisto, mucha contable, mucha incontable. Mucha agua en el vaso. No queda mucha agua en el vaso. O lo que es lo mismo, hay poca agua en el vaso. Es lo mismo. He jugado un poquito con el lenguaje. ¿De acuerdo? No hay mucha agua porque much, y hemos dicho que todos los líquidos son incontables, con lo cual no ponemos many, sino que ponemos much, que es lo que corresponde. Much water in the glass. O lo que es lo mismo, hay poca agua en el vaso. Claro, aquí tenemos poca, few, porque house es contable, pero aquí tenemos little porque water es incontable. ¿De acuerdo? Y así funciona. Espero haberos ayudado. Nos vemos en la siguiente clase.